Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque estamos reunidos para oír la palabra de Dios. Debemos de saber que la palabra de Dios conoce, escudriña y sabe todo. Esa espada de dos filos, hiere, corta huesos, corta tuétanos, corta las intenciones del corazón, aún de la mente. Gracias porque tenemos una palabra. Y no nos confiamos en nosotros mismos, confiamos en la palabra de Dios. Voy a suplicar a un hermano que tome el micrófono, que pueda leer bien, porque yo poco puedo leer por la vista que me falla. Y yo les saludo a ustedes, hermanos, y doy gracias por este momento. Cualquier hermano que pueda leer bien, le suplico que agarre el micrófono y esté aquí la cita bíblica, esté listo. O pueden unos dos porque son bastantes las citas. Y vamos a leer de la palabra de Dios. Para esto quiero que oremos, para que esta palabra sea bendecida en nuestros corazones. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este momento que tenemos de refrigerio espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a que seamos santos. Gracias porque nos enseñas a que respetemos tus mandamientos, tus decretos y tus estatutos. Padre Celestial, guíame con tu Espíritu Santo. Yo no quiero hablar de mí mismo. Voy a presentar tu palabra delante de estos que están presentes, para que si alguno rehúse, que a ti te rehúse, no a mí, porque yo no he escrito, no he hecho tu palabra. Tú la has mandado por medio de ángeles. Personalmente has hablado de esta grandeza. Espero que tú bendigas a toda la iglesia y me bendigas a mí, me ayudes a salir al otro lado con este tema. Dios les bendiga. Vamos a estudiar en Primera de Reyes 18. Versículo primero, solo vamos a leer un versículo. Primera de Reyes 18, versículo 30. Versículo 30. Versículo 30. No, pero vamos a leer el versículo 30 para salir más luego. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Fíjense bien lo que va a hablar la palabra de Dios. Léala. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Por ahí usted también está parado, usted está joven. Vamos ahora a tratar de ver el altar. ¿Quién es ese altar? ¿Qué demanda eso? ¿Quién es ese altar arruinado? Oiga bien, arruinado. Estaba arruinado el altar. Elías le dolía en su corazón y quería que el altar de Dios estuviera preparado, reformado, santificado, y que Dios se manifestara en ese altar. Aunque algunos que no conocen bien la obra, pero cuando se recibió la obra, apóstoles y profetas, por el año 48, en cada reunión habían promesas, habían bautismos del Espíritu Santo. No se diga ya en las festividades, decir 10, recibieron 10 el Espíritu Santo. No era difícil eso. En todas las festividades que se hacían había bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo ve ahora?
¿Los ve ahora? ¿Ve que recibimos Espíritu Santo? ¿A dónde está el mal? Está en nosotros. El altar está arruinado. ¿Cómo volver otra vez a esa felicidad? ¿O no desean ustedes volver a ser llenos del Espíritu Santo? ¿No desean ustedes? Pero hay que hacerlo con todo el alma. Yo me aflijo cuando veo que pasó una fiesta grande, pasó una gran festividad y no hubieron ellos. Y en aquel tiempo, en plena festividad, se recibían los grandes signos de Dios. Qué alegre se sentía la iglesia. Yo me sentía feliz y alegre. No es que ahora esté triste. Me duele porque el mal está en nosotros, no está en Dios. ¿Cree usted que Dios es el mismo? Ayer, ahora y por los siglos. ¿Por qué motivo, pues? ¿Quién es el que estorba? Dios está para bendecirlos. Dios está para ayudarnos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Les voy a contar, fuimos a una iglesia de 15 hermanos, fui invitado y fui con otros hermanos. Estos llevaban una niña de aproximadamente 10 años a 11 años. Ya la niña está haciendo como 4º grado en la escuela o en el colegio. Y cuando empezó a descender el Espíritu Santo, una iglesia bautizada, todos los 15 bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo se goza esa gente, hombre? Yo voy a presentar un himno que me acaba de dar el Señor. Qué precioso. Un hermano que era de Mojones, ¿cómo recibió un himno que lo cantamos a cada rato? El himno glorioso, precioso. Pero ahora se acabó esos himnos, se escondió. ¿Quién es la culpa? Somos nosotros. Hagámoslos cargo. Esta noche quiero que los hagamos cargo de la culpa. Dios no tiene culpa, Dios quiere bendecirlos. Pero quien no quiere recibir bendición es la iglesia. Pues el pastor estaba conmigo en el púlpito, en la tarima, y desciende aquel hombre lleno del Espíritu Santo danzando y baña a todas las hermanas que estaban allí. La niña se espanta y sale corriendo. Creo que así lo van a hacer si miran ustedes un derramamiento de Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Allí todos recibieron el Espíritu Santo. Nadie se espantó. Se espantaron los extraños, los extranjeros, los que no sabían nada, pero los que estaban esperando la promesa. Pero hay que esperar la promesa del Espíritu Santo. Hay que pedirla todos los días. Eso nos decíamos antes, que hay que pedirla día y noche. Oscureció, orar por el Espíritu Santo. Amaneció, por el Espíritu Santo. Comemos, que Dios nos derrame el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin el bautismo, ¿por qué el Señor tuvo cuidado de los apóstoles y no deseaba dejarlos solos? Les dijo la promesa: no los dejo solos, no los dejo huérfanos, enviaré el Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuál? ¿Es malo que los consuelen? ¿Consuela el Espíritu Santo a la iglesia? Sí, la consuela, pero hay daños en la iglesia. Hace poco unas hermanas invitaban a un hermano, un joven, para un culto. ¿Sabe qué les dijo el joven? Y aquí está el joven tal vez ahora, ojalá esté. Le dice: no voy a poder ir porque voy a ver el partido en la televisión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible eso! ¡Qué horrible! Estamos perdidos. Debemos buscar el camino del Señor. ¿Cómo es posible? Si Dios a nadie agarra las orejas para que acepte. Es voluntariamente que el hombre viene. No es por fuerza humana, es por fuerza divina.
Así dijo el joven. Qué tremendo. ¿Cómo estarán estos jóvenes? Oiga, yo hoy estaba en el Zacatillo, oí un partido que se estaba llevando a cabo en Honduras. Y había una iglesia que ellas solo eran creyentes, el que iba a jugar el partido. Oigan, ¿qué han hecho del evangelio? Y la otra eran los inconversos, era de inconversos el partido. Habían una de creyentes, una columna de creyentes, 11 de creyentes y 11 de inconversos. Qué dolor me pegó al saber que creyentes que leen la Biblia, pastores que dominan una iglesia, consientan esto. ¿Sabe qué decían? La lleva Dios, la lleva Dios, la lleva Dios, se la quitó el diablo, se la quitó el diablo, se la quitó el diablo. ¿Cree usted que Dios va a estar alegre con nosotros? Es un pecado delante de Dios. Yo era jugador y por eso comprendo bien. Y jugué 12 años. Conozco bien el juego. Pero no lo quiero ni ver en televisión porque me despedí de este mundo y del juego del fútbol. Hay que ser creyente y no medio creyente. Aunque le duela, pero es la verdad. Aunque le duela. ¿Cómo volver a tener el juego de Dios? ¿Sabe usted que en esta porción que hemos leído habla del juego de Dios? Dios le encargó a Timoteo, o Pablo le encargó a Timoteo, y le dice: Timoteo, no descuides, atiza el juego del don de Dios, el que te fue dado por la imposición de mis manos. Ahí está hablando del juego, que atice el juego de Dios. Pablo lo que dice que no lo apaguemos. También dice en la carta a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. Y eso es lo que hacemos muchas veces, apagar al espíritu. ¿Sabe qué dice Isaías? Dice Isaías: enojaron al espíritu de Dios, y el ángel que iba a favor de ellos se volvió enemigo y peleó y los mató. Eso, estamos a peligro. Tenga temor de Dios. Sepa que un Dios es santo y conoce todo lo que andamos haciendo, lo que pensamos, lo que hablamos, todo lo que en nuestro corazón se encierra. Allí está Dios mirando. ¿Cómo volver al juego de Dios? ¿Qué es lo que hace Elías aquí? Miremos aquí. La iglesia de hoy, hablo de la iglesia de hoy, está como en los tiempos de Elías y Acab. ¿Acaso no estaba llena la idolatría? ¿No estaba la idolatría con el pueblo de Dios? ¿No adoraban ídolos? ¿No habían 400 profetas con Baal y 450 con la gran mujer aquella que adoraban, la Cera? Habían 850 profetas mentirosos. ¿Y Elías cuántos eran? ¿Cuántos Elías eran? Era uno, un Elías. Pero en ese Elías estaba Dios. Y eso es lo que hay que buscar. No en los muchos, sino a donde está Dios. Y Dios que nos dé el poder para volver el juego de Dios. Si Dios tiene las bendiciones, Dios está prometiendo que va a bautizar a todo el mundo. Oiga bien, oímos en las naciones extranjeras donde nunca ha entrado el evangelio, ahí están recibiendo 10,000 iglesias, están trabajando ya nuevas. ¿Y qué más le falta? Más tiene que estar. El Espíritu está en ellos. Como nosotros no lo queremos, nosotros lo ofendemos. Oiga bien cómo ofende. Dice el texto leído que Elías dijo: acérquense a mí. Y se acercó el pueblo a ellos para arreglar ¿qué? El altar que estaba
arruinado. Oigan bien, eso debemos de ver. Si el fuego está en nosotros, no está arruinado el altar. ¿Sabe que este es el altar, todo este templo? Todo este templo es el altar. Aquí se traen las ofrendas, se traen los himnos, se cantan himnos, se hacen oraciones, se hacen ayunos, y todo eso enseña que aquí está el altar de Dios, el altar de Dios. Pero vamos a ver, hoy es una competencia Elías y Acab, los pasos que hay que dar para el juego de Dios. Oiga bien estas palabras, los pasos que hay que dar para el juego de Dios. En primer lugar, Elías dijo: acérquense a mí. Lea ahí, hermano, el versículo. Acérquense a mí. Lea el versículo 30 de Primera de Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Oiga, eso hay que hacer. Hay que acercarse a la santidad. Hay que acercarse a la fidelidad de Dios. Hay que acercarse a que Dios es santo y 3 veces santo y está con nosotros. Él los visita temporalmente, pero qué lindo es que esté sin salir el Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acérquense a mí, dijo Elías en el versículo 30. ¿Cómo acercarse a Dios? Hay que saber los pasos que hay que dar. ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Cómo acercarse a Dios? Primero vamos a estudiar que hay que arrepentirse y confesar nuestros pecados. Usted puede marcar, no puede leerlo porque se trata de capítulos. Nehemías 1. Él oró por los pecados del pueblo, por los pecados de sus padres, y Dios les oyó. Daniel capítulo 9. Daniel oró por los pecados ajenos, los de sus padres, y él pidió perdón por ellos. Hay que acercarse a Dios orando por el pueblo de Dios. Eso es lo que dice aquí. Tenemos que conocer. Entonces, se acercó porque Dios es santo y 3 veces santo. Acérquense los unos a los otros, dice la palabra de Dios. ¿Por qué los hemos retirado? Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, dice Santiago 5:16. Acercaos, confesaos vuestras ofensas. Pero hay veces que estamos que reventamos del odio y no pedimos perdón. Usted está alejándose de Dios. No se enoje, pero es la verdad. Hay que acercarse a Dios orando los unos por los otros para que Dios nos perdone, perdonando nuestras faltas. Dice que si venimos al altar a predicar, a cantar, a cualquier cosa, a ofrendar, y si recordamos en el camino que tenemos algo contra el hermano, vuélvete primero y reconcíliate. ¿Dice así la Biblia? ¿Así dice la Biblia? Así dijo Jesús. Y entonces ofrece tu presente para que te sea acepto. Y muchas veces no importa, los peleamos, decimos que somos creyentes y los peleamos los unos a los otros. No tenemos comunión, perdemos la comunión, y eso es lo que dice Santiago aquí en esta palabra. Dice también: confesaos los unos las ofensas a los otros, dice, para que se hayas perdonado de vuestros pecados, dice Juan capítulo 1, si quiere leerlo, hermano, léalo, capítulo 1, versículo 9. Pero el texto lo tengo aquí copiado, dice: confesaos los unos a los otros vuestras faltas
y perdonados unos a los otros para que Dios nos perdone. Es palabra de Dios. Así los acercamos a Dios. Así los acercamos a Dios. Dios no quiere odio. Dice aquí la palabra de Dios que el sacrificio que Elías hizo, él arregló la leña, arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Así dice el versículo 30. De ahí vamos a leer hasta el 40, pero vamos a leerlo después. Arregló el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Lo aceptamos? Lo aceptamos, sí. Es que hacemos cosas que no son correctas. Yo miro desde lejos y conozco la santidad de Dios. Él es santo y 3 veces santo. No quiere el pecado, Dios al pecador lo quiere. Hay arrepentimiento para nosotros. Dios los ayude a arrepentirlos de todo corazón para que podamos entrar. Fíjense bien, 3 altares arruinados. No se les olvide esto. El primer altar, aquí dice, el altar que tenemos nosotros en la iglesia. No oramos los unos por los otros. Se los olvida orar. Gracias a Dios que yo recuerdo que estoy orando por la iglesia y por todas las iglesias del mundo, por todos los pueblos no alcanzados. Tengo 172 pueblos o ciudades o repúblicas que estoy orando por ellas, que yo les conozco el nombre. Siento sed de orar por esta gente porque están perdidos. El altar del hogar, ha orado por su familia para que no se le pierda, o lo deje ir al campo para que juegue pelota, y si no a la televisión para que mire y deje de venir al culto. Hay algunos que estarán mirando la televisión por no venir al culto. Hay algunos que están bien recostados, viendo la televisión, viendo muñecos, viendo pleitos, viendo la novela, todo eso. Oiga, cuéntele de este mensaje a los que no vinieron, porque es de Dios, Dios me lo ha dado. El altar, dice, familiar, orar por los hijos. El altar personal, ¿está bien con Dios? Hay que examinar si estamos bien con Dios. Les voy a contar del altar. Y van a oír este texto. El altar arruinado. Lea Éxodo 20, el último versículo. Ahí tiene su Biblia, léalo. Y va a ver por qué es que arruinamos el altar. Éxodo 20, el último versículo. Léalo, hermano. ¿Qué se me hizo el hermano? No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Ya lo hallaron todos? Léaselos otra vez. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Oiga, ¿quién está hablando allí? Dice allí mi altar, no es mío, es de Dios. Oiga, el altar que está arruinando usted no es a mí. Mi vida cristiana no me la toca ni el diablo, porque estoy preparado para eso, para luchar contra todo mal. Allí dice que cuando suba al altar, que no suba por grada. ¿Por qué? Porque le van a ver, ¿qué? ¿Qué le van a ver? La desnudez. Perdono a las jóvenes que no han conseguido marido. Oigan bien esto, es de Dios. Es de Dios. Allí está el texto. Y si no, dígale a Dios que para qué lo puso. Estos fueron los mandamientos que le dio Dios a Moisés.
Allí sale ese mandamiento. ¿Ya lo leyó usted? ¿O le estoy mintiendo? ¿Sabe usted? Perdono a las jóvenes que están todavía con la propaganda y andan buscando a su compañero. Enseñan hasta las nalgas. Eso fue lo que Dios no quiso. ¿Lo está leyendo usted? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Es verdad. Pero ahora las paridas, está con hijos ya, andan a las faldas, pero bien cortitas, se les mira las nalgas. ¿Acaso no es altar este? No está ofendiendo a Dios, está ofendiendo a Dios, no a mí. A mí no me importa que te desnudas. Está ofendiendo a Dios. Así dice la palabra allí. Un hermano fue una salida a Estocolmo, al otro lado del mundo. Y lo triste para él, dice que no vio iglesias, casi. Pero en todos los almacenes que habían allí, habían vitrinas grandes y estaban las mujeres desnudas. Oiga bien, a mí me dio temor, me dijo. Directamente le dije a Dios que me perdonara porque las vi desnudas. Pero qué terrible. Está haciendo la propaganda con su cuerpo. Váyase a Estocolmo. Allá si pueden. En las vitrinas allí no hay muñecas. No hay ninguna cosa otra. Son mujeres las que están en las vitrinas. Así me dijo mi hermano Vidal Alvarado. Él fue a Estocolmo. No es mentira lo que les cuento. Está arruinado el altar. Está arruinado. No se respeta. ¿Qué busca una mujer que ya está criando, que está casada, tiene su compañero, que le miren las nalgas? ¿Qué busca? A otros, ¿qué busca? Si es propaganda. Oiga, le guste o no le guste, estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Debemos de ver el altar arruinado. ¿Cómo no va a estar arruinado el altar? Dice la palabra de Dios aquí que Él hizo una zanja de fe. Una zanja para que no se pasase el fuego y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios cuando recibimos una cosa se llama gratitud. Cuando nosotros damos las gracias. Gratitud. Pero dar gracias antes de recibir las cosas se llama fe. ¿Quiere saber esto? Mire la palabra de Dios en Juan 11, capítulo 11, versículos 39 y 41. Dice que Lázaro murió y Cristo fue invitado o que fuera a ver a Lázaro antes de morir. Pero él no pudo, se quedó 4 días. A los 4 días llegó y empezó a ver. Puede leer en su Biblia, el capítulo 11, versículos 39 y 41. Y llegó a aquel lugar. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Verdad que hay que creer para ver la gloria de Dios? Y entonces lo llevaron. ¿Dónde lo pusiste? Lo llevaron a la tumba. Aquí está. Quita la piedra, Marta, le dijo Jesús. Eso le dijo a Marta. Señor, ya hiede, hace 4 días que está muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces Cristo dice que levantando los ojos al cielo dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y Lázaro estaba todavía en la tumba. Después de esto pegó un grito Cristo y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hubo? Lázaro fue vivo, resucitó. Ese es oración por fe. Por fe
tenemos la oración. Aquí tenemos, hermanos, más que hablar. En el versículo del mismo capítulo que vamos leyendo, vamos a leer el versículo 33 y dice así: preparó la leña. Léalo por favor, hermano. El mismo capítulo de... Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Gracias a Dios por ese versículo. Oiga, ¿por qué Elías cortó el buey en pedazos? Los idólatras entre todos tiraron el buey encima de la leña, pero Elías no lo podía hacer. Y como lo podía hacer él, con el cuchillo cortó pedazos, lo puso, arregló la leña y puso sobre la leña los pedazos. 3 clases de leña. Las hermanas que son cocineras saben cuál es la madera que les gusta más cocinar con ella. El carbón negro. El carbón negro lo apetece toda la gente y ya lo estamos perdiendo en nuestro país. Esa es la lectura diaria de la palabra de Dios. El carbón blanco. Eso es la meditación en la palabra de Dios. El ocote es la oración que enciende el fuego inmediatamente. Gracias a Dios porque tenemos el Espíritu Santo para hacer la gran voluntad de Dios, para que el fuego se atice. Aquí dice que cortó en pedazos el buey. Entonces están las 3 cosas. Arregló la leña, versículo 33. Es decir, que la leña se debe de arreglar para que entre el aire así. Las hermanas que cocinan saben bien. Si la amontonan así antes de agarrar fuego, no enciende. Y si la esparcen, ya encendido se apaga. Tiene que estar amontonadita la leña. Ahora cortó el buey en pedazos, dice aquí la palabra de Dios, versículo 33 siempre. La clase de animal que él usó en el holocausto no fue un cordero conocido por su mansedumbre. No fue un palomino conocido por el símbolo de paz. Fue un buey que tiene fuerza bruta para dominar y tener fuerza. Yo he mirado bueyes levantando trozas con la nuca. ¡Qué tremenda esa fuerza! De 10, de 8 durmientes. ¡Qué barbaridad! Ese es el holocausto que hizo Elías. Fue un buey. La importancia de cortar la leña en pedazos, del buey en pedazos, lo puso sobre la leña, pedazo por pedazo. Lo importante es conseguir ser consumido todo lo que estamos en el sacrificio. Entonces 12 cántaros de agua. Lea el versículo 34 y 35. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Se han fijado que aquí representan las 12 piedras, los 12 patriarcas? Y aquí está con las 12 cántaros de agua que representa a los apóstoles. Son 12 los que Dios llamó. El agua apaga el fuego. El fuego de Dios, óigame bien esta palabra, no solo enciende sin fuego, sino que debajo y sobre el agua. Qué fuego del Espíritu Santo, hermano. No importa que hayan impurezas, Él las quema, Él las hace carbón, las hace
ceniza. ¿Para qué el agua? Es para limpiar cosas de impureza. ¿Ocupa el agua usted para limpiar? Sin el agua, como dijéramos, aquí ocupa el agua. El agua es símbolo de la palabra de Dios. La zanja es para que no se pase el juego y no se escape para donde los incrédulos, a donde los idólatras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Vamos a la tercera parte, hermano. Y aquí vamos a tener otra cosa. La oración que hizo, versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Por favor, abran la Biblia y lean Isaías capítulo 30, 10 y 11. Y el hermano también que lo lea para que oigan todos. Isaías capítulo 30, 10 y 11. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice? La reunión es para comunión, no para separación. Estamos tratando no separarnos, no hacer divisiones. Eso es lo que encarga Dios aquí en esta palabra. Pero vamos a ver el pueblo cómo responde. Léalo el que lo tiene. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profetices lo correcto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Oiga bien esto, hermano. No estaremos haciendo eso nosotros. Ay, le tengo miedo al vidente. Me va a ver como estoy de arruinado. Y yo quiero presentarme, pero presenta solo lo de encima, no lo del corazón. Y Dios dice que escudriñe el corazón. No solamente ve lo de afuera. Dice que todo el corazón es malo, maligno, pero Dios lo escudriña como es. Y Él dice que dicen a los videntes: no los mires. Ahí los escondemos. Queremos esconderlos del hermano, porque los va a ver y los va a contar. Ese es apartarse del Señor, esconderme del hermano, del vidente, el que tiene ojos. Y a los profetas, dice aquí el texto precioso, a los profetas no los prediques lo recto, decirlos cosas halagüeñas. Oiga lo que le gusta al pueblo. Esto que estoy hablando tal vez está ardiendo en el corazón de algunos, pero a los cristianos les gusta la doctrina de Dios, les gusta la salvación de Dios. Los cristianos alaban a Dios por la limpieza del pueblo y dicen: dilos cosas halagüeñas, profetízanos mentiras, apartados de nuestra presencia, apartada, barbaridad, apartada de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Quién es ese Santo? Es el Todopoderoso Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Apartalo de mí, dice el perverso, no lo quiero ver. Y eso es. Perdemos muchas cosas porque queremos apartarnos de la cosa, apartarnos de la senda, del camino, y apartarlo de la presencia. No queremos la presencia del Santo de Israel. Qué terrible, hermanos, que un hermano diga: no quiero la presencia de Dios. Qué terrible eso, que no quiero la presencia de Dios. Pues aquí está la presencia de Dios. Digamos, él dice:
pero cortaron, la oración fue pequeña, corta duración, se calculan 30 segundos de la oración de Elías. Lo que dice ella, ya lo vimos, muy corta. El octavo, sus resultados. Lea el versículo 38 al 40, sus resultados. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Degolló los malos. Entonces cayó fuego del cielo. ¿Desean este fuego, hermanos? Fuego del cielo, no fuego de un trueno, de un rayo, no. Fuego del cielo que venía por parte de Dios a contestarle a Elías. Consumió el holocausto, al buey, la leña, las piedras, el polvo y el agua de la zanja, la lambió y la secó. 3 cosas hizo el pueblo. Oigamos, ellos vieron el fuego, se postraron de rodillas. Los conviene postrarlos de rodillas a pedir perdón a Dios. Le estaban pidiendo perdón a Dios, se postraron de rodillas, dice la Biblia aquí, y dijeron estas palabras al evento que había sucedido: Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Es cierto que Jehová es Dios? Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego se vio primero por Moisés en la zarza. ¿Ha leído esa porción usted? Y Moisés estaba en el segunda plana que hizo de 40 años, estaba en el desierto de Madián, apacentando las ovejas de su suegro, y vio el fuego y se acercó a la zarza. La zarza estaba en llamas, y la zarza es un brotón todo encogido, lleno de espinas y de ramitas delgadas, pero estaba ahí cubierto de fuego, pero Moisés miraba que no se consumía. Y entonces él se acercó, dijo el Señor: quítate de los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ahí estaba Jehová. No quieren ni los zapatos sucios, fíjense bien. Había que lavarse los pies Moisés para hablar con él, y allí dio los mandamientos. Esta zarza significa el pueblo de Israel, que sufrió por siglos en Egipto, estuvo de esclavo, pero nunca se consumió. Hasta el día de hoy Israel vive, porque Dios vive en los cielos. Estamos oyendo que Israel tiene unos grandes problemas, pero Dios se los va a resolver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué preciosa la palabra de Dios, hermano. Gracias a Dios. Vamos a terminar ya, hermano. Ya les digo que ellos confirmaron el evento diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Nosotros debemos decir también: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego de Moisés, que vio Moisés, era el pueblo de Israel que estaba en llamas, pero no se consumía, no se acababa. Habían dado decreto de matar todos los niños, pero no se acababa. Esa zarza estaba prendida siempre. Ahora Israel es el desierto, vio también al fuego. También lo vio en el sacrificio de Elías.
Vio Israel, dice que lo vio. ¿Verdad que lo vio? Dice la palabra de Dios que lo vio. Así es que vamos a oír aquí, hermanos, una expresión. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Él dice, el juego que debe estar en la iglesia es de hoy. Leemos el motivo. Jesús sabía que el pueblo, nosotros somos débiles, necesitamos poder. Cuando nos enfrentemos a una persecución, a un fracaso, necesitamos poder. Y esto es lo que tenía que hacer el pueblo. Y el pueblo en San Juan 20:19 dice que estaban llenos de miedo y cerraron las puertas. Ese es el creyente sin poder. Pero cuando Pedro recibió ese que estaba encerrado, el Espíritu Santo abrió las puertas y habló en público a 15 naciones que estaban representando, llenos del Espíritu Santo. Lo queremos nosotros, lo queremos el Espíritu Santo. Dios nos bautice con su Espíritu Santo, los dé poder. Oiga aquí lo que dice. Pero aquí nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 48 y 41. Dice, he aquí, os mando el Espíritu Santo, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. ¿Lo hizo el pueblo? Lo hizo el pueblo. Ahí estaba en Jerusalén, no salían por el miedo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano. Hoy han oído a Mananela que le han dicho, ya te voy a arrancar la cabeza, allá donde ella predicaba. Arrancármela pues, le decía. Ese es el lleno del Espíritu Santo que no le importa. Ese es el lleno del Espíritu Santo. Pero unos que por una broma se corren, por un mensaje se corren, no son de Dios. No son de Dios. Entonces aquí tenemos que también lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y el compromiso de nosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso da el Señor el bautismo del Espíritu Santo. Pero tanta duda que hay, hermanos. ¿Sabe qué dicen algunos? Yo he oído predicar en la radio, que eso fue para los apóstoles solamente, que eso fue solamente para la primitiva iglesia, que eso fue para el día de Pentecostés y se acabó todo. Pero si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a Hechos 8 años después del Pentecostés, había un diácono que se llamaba Felipe. Este dice en el capítulo 8 del versículo 9 en adelante hasta el 24, empieza a predicar Felipe en Samaria. No se corre del evangelio. Él empieza a predicar, a enseñar la doctrina de Jesucristo y a sacar fuera demonios, a hacer milagros, a hacer sanidades. Y aún que creyeron mucha gente a la predicación que decía Felipe. Hasta un mago arrastró, dice la palabra, que se llamaba Simón el mago. 8 años después del bautismo del Pentecostés. ¿Verdad que es mentira eso? Que solo fue para los del Pentecostés. Es mentira. Debe saber usted que es mentira. Pero sigamos más adelantito. En el capítulo 10 de los Hechos hallamos a una comunión Pedro con Cornelio. ¿Quién los estaba uniendo allí? Pedro era un hombre que hacía cultos en la casa, pero quizás no sabía el origen del evangelio, no lo sabía. Y él entonces tiene que saber. Y empieza
Y dice que vio en visión estando en ayuno. Y el ángel le habló: Cornelio, tus oraciones, oiga lo que vale la oración, y tus limonas han subido a la presencia de Dios. Qué lindo es cuando Dios oye la oración. Han subido a la presencia de Dios. Por cuanto no está bien, manda a Jope, allí en la casa de un Simón curtidor. Ahí posa uno que se llama Simón, que por sobrenombre tiene Pedro. Él te dirá lo que debes de hacer. Y Pedro estaba viendo visiones. Pedro estaba viendo un lienzo que se descendía del cielo con animales inmundos. Y le decía una voz: Pedro, mate y come. Yo nunca he comido cosa inmunda, Señor. Pedro, mate y come. Yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, mate y come. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común y inmundo. Esos 3 varones te buscan, no dudes ir con ellos. Y llegaron los 3 varones que envió Cornelio, y Cornelio, regresaron ellos a Cesarea, a donde estaba Cornelio. Cornelio, por fe, había reunido los amigos, familiares, todos los vecinos los tenía en su casa, quizás en el patio, porque eran bastantes. Cuando llega Pedro, Cornelio se tira de rodillas y le hace reverencia a Pedro y le dice: levántate, yo soy hombre igualmente contigo. El hombre que confía en Dios y que sabe que hay un Dios poderoso, el digno de que se le adore. Y entonces le dice: adora a Dios. Y él le dice: bueno, aquí estoy, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y le empieza a contar la visión que había tenido y que había hecho bien él con venir. Ahora todos estamos aquí para oírte el mensaje de Dios. Estamos aquí, hermanos, venimos al culto para oír el mensaje de Dios, no para mascar chicle, es para oír la palabra de Dios. A eso venimos, aquí estamos. Y suelta el mensaje Pedro, desde el trabajo de Cristo, las obras de Cristo, resurrección de muertos, sanidades y echar fuera demonios. Y entonces cuando él estaba predicando, Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que le oían el sermón. Y dijo Pedro: ¿qué impide que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? 10 años después del Pentecostés. Es mentira lo que dicen que solo para el Pentecostés, pero vamos uno más larguito. 23 años después, con esto termino. 23 años después, Pablo corría las regiones de Éfeso y halló un grupo de hombres de 12 personas. Solo eran hombres. Oiga, Pablo no les pregunta: ¿con quién has creído? ¿Qué doctrina tenés? No predica nada de eso. ¿Cómo estás? Es lo primerito, es la primera palabra que suelta Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Hermanos, ¿habemos recibido el Espíritu Santo cuando creímos? Debemos recibir el Espíritu Santo. Que siente esa unción usted cuando habla la palabra de Dios. Que siente esa unción cuando viene el Espíritu Santo. Oiga, 23 años después, no es lo que dice el impío, no es lo que dicen los idólatras, no es lo que dicen los dudosos. Creemos a la palabra de Dios. Y Dios les bendiga, hermanos, por todo lo que me han oído.